Pero acá lo más fuerte y lo más choqueante fue cómo narran ellos lo que pasó. De cómo ellos también se protegen dentro del vehículo mientras su papá, mientras su esposo les salvaba la vida, repelía un asalto, un ataque y perdía la vida al lado de ellos. Y eso es tremendamente doloroso. Es terrible porque además él identificándose en 3 oportunidades como carabineros y recibe de inmediato los impactos de bala. Mira, también vamos a conversar con el ex fiscal José Antonio Villalobos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. También nos ayuda a entender todo este proceso y parte de lo que se dijo ayer en la audiencia, porque quien más entregó detalles de lo que ocurrió es Yolvi. A ver si me ayuda tú, Francesco, con los nombres. Yolvi Miguel González. Exacto. Yolvi Miguel González, que de alguna manera relata que él se pone de acuerdo con sus más cercanos, con sus conocidos, a quienes define como, más que entregar los detalles de cuál es su identidad, sino que cómo les llaman a estos sujetos. Y dice, nosotros nos pusimos de acuerdo para salir a jalar teléfonos. Cuando nosotros veíamos ayer la imagen de este detenido al momento de ser trasladado al tribunal, nos indignó más todavía. Porque mira esta sonrisa. Son personas que se jactan de lo malos que pueden llegar a ser. Este hombre, que además no tiene ningún tipo de arrepentimiento, o sea, no le da vergüenza, es más, se debe sentir orgulloso de lo que hizo. La única forma que nosotros podemos tener como una forma de reaccionar como sociedad es que ojalá se haga justicia. Porque más allá de lo que él entregue y que colabore con la justicia, ojalá que no le den ningún beneficio. Porque probablemente a lo mejor a eso apunta la entrega de información que él dio ayer en la audiencia, ¿o me equivoco, fiscal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, lo que ocurre es que, claro, cuando hay una persona que presta una declaración en una investigación, evidentemente lo que busca es obtener algún tipo de beneficio, como dices tú. Que esto se le reconozca como una colaboración al esclarecimiento del caso y que eso significa una rebaja de penalidad. Ahora es súper complejo obtenerla en este tipo de casos porque sabemos que es extremadamente grave, ¿cierto?, que se haya producido este ataque a un carabinero que estaba, si bien no estaba en ejercicio, efectivamente él se identifica como carabinero. Y por lo tanto ya ahí uno podría entender que se configura igual el delito de homicidio a un funcionario de carabineros en el ejercicio de su cargo. Entonces la figura es súper grave porque puede incluso llegar a la pena de presidio perpetuo calificado. Por lo tanto una persona tiene que estar 40 años privado de libertad para pensar en ese minuto quizás obtener algún tipo de beneficio. La sanción es extremadamente grave porque el delito es muy grave. Cuando los carabineros, como decías tú, del fondo se enfrentan día a día a cualquier tipo de procedimiento, nunca saben cómo va a terminar. Cuando hay una fiscalización, por ejemplo, de algún vehículo, que tú puedes decir es una fiscalización de tránsito, tú no sabes quién está detrás de ese volante, por lo tanto puede ocurrir cualquier hecho sumamente grave. Por lo tanto el carabinero siempre tiene que estar preparado, ¿cierto?, y muy resguardado para realizar un tipo de control de identidad de cualquier naturaleza. Y hemos visto carabineros fallecidos realizando controles y hemos visto carabineros heridos también realizando controles. O sea, es una realidad, digamos, que llegó, lamentablemente se ha instalado. Ahora, eso es muy importante. Cuando los testigos lo relatan así, lo que usted dice, fiscal, o perdón, abogado. El hecho de que se haya identificado como carabinero le cambia, digamos, la figura a lo... Porque según lo que estuve leyendo fueron 14 disparos. O sea, acá hay un ensañamiento. No acribillar. O sea, que disparan en ráfaga. Y ahora, claro, en ráfaga. Mi pregunta es, ¿era una sola arma incluso? Porque ¿cómo? 14 disparos. Eso es lo que se está investigando y por eso también la Fiscalía pide aplazar la formalización también hasta el fin de semana, porque hay exámenes que deben hacer. El de los nitritos que conversábamos ayer, que son principalmente hacer los exámenes a los 3 sujetos que están detenidos para ver si que tienen residuos de pólvora, para poder también ver alguna información que exista para posicionarlos también en el uso de armamento y ver la cantidad de armamentos que se utilizaron también contra el teniente Sánchez. Oye, pero volviendo a quién es este delincuente, Yolvi Miguel González Arcaya, porque la imagen que mostramos, aquí está la imagen en movimiento, cuando él se ríe, ¿no? Él se ríe desde adentro del carro policial y nosotros lo vimos y lo destacamos, cómo salía él con el mentón muy arriba. El hecho de que él haya finalmente colaborado, comillas, comillas, quiere decir que probablemente, y le pregunto, abogado, en ese interrogatorio, la policía, el fiscal,
fueron lo suficientemente convincentes o persuasivos para que él entendiera lo que se está enfrentando, porque él se jacta de que si viene la muerte me da lo mismo, yo enfrentaré las consecuencias de mis actos. Yo me imagino que eso es más recomendación del defensor. O, Muy bueno, puede probablemente. ser, pero ¿por qué lo digo? Perdona, lo digo porque va en contra de sus principios el hecho de colaborar también. Estos tipos se mueven en estas bandas siempre diciendo que nunca van a entregar información. Mira, dame un segundo. Estamos a pocos segundos de que hable el fiscal Barros, Ana. Lo escuchamos. ¿Qué antecedentes se manejan de conocer detalles de...? Antecedentes de la muerte del teniente Ojeda y su vínculo de Venezuela. Un segundo. Lo primero que quiero decir es que hemos venido a darle las condolencias a la familia de la institución de Carabineros por el asesinato del teniente Sánchez. Y respecto a lo que ustedes me preguntan, es básicamente lo que nosotros hemos ido estableciendo a través de la investigación desde que comenzamos el día 21 de febrero de este año. Y lo que hemos estado haciendo es derechamente ir descartando líneas investigativas. Y hasta el momento hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, que no fue un secuestro extorsivo, que esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera en un contexto de crimen organizado, donde el perfil concreto que tiene la víctima nos lleva a concluir entonces que ninguna de las primeras hipótesis en que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para efectos de cobrar algún rescate, no están absolutamente descartadas. Por lo tanto la única línea que nos queda es esa, y por lo tanto lo que hemos hecho es hacer un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los 2 ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela. ¿Se habría organizado desde Venezuela, fiscal? ¿Se habría organizado desde Venezuela con la contrainteligencia? A ver, perdón. Lo que les quiero decir es que lo que nosotros hemos establecido ha ido estableciéndose con una serie de antecedentes que se van reuniendo en la carpeta investigativa. Si ustedes analizan lo que ha pasado desde el mes de enero a la fecha en cuanto a los secuestros extorsivos y secuestros con homicidio del Tren de Aragua, se han dado cuenta que después del allanamiento que se hizo a las casas de cautiverio en Rinconada de Maipú, tuvimos 0 secuestro con homicidio en ese contexto extorsivo. Solo hay uno. Y ese uno que tenemos es el del teniente Ojeda, y ese es absolutamente distinto al resto, porque acá jamás se pidió rescate, jamás se intentó pedir un rescate. Fue una víctima que fue asesinada a pocas horas después de haber sido secuestrado. El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares, y ustedes se han dado cuenta en Rinconada de Maipú, donde encontramos una serie de cuerpos que habían sido dejados y que son de personas venezolanas, pero en este caso se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 m de profundidad, meterlo al interior de una maleta después que estaba fallecido, ponerle un saco de cal y posteriormente poner sobre esto una capa de cemento. Eso no lo había hecho tampoco. Fiscal, uno de los detenidos por este caso registra dirección en la toma donde estaba Ojeda. Uno de los detenidos por este caso dice que vivía en la toma donde estaba Ojeda. ¿Qué pistas nos da esto? ¿Qué relación? Perdón, no le entiendo nada porque... Uno de los detenidos dijo que vivía en la toma donde fue encontrado el cuerpo de Ojeda. Uno de los detenidos por el caso del teniente Sánchez. Ya, eso es distinto a lo que estamos investigando nosotros, el teniente Sánchez. Los venezolanos allá, en Venezuela, que participaron en la detención. A ver, nosotros tenemos 2 venezolanos que están individualizados completamente como autores en la participación de este delito. Tenemos además huellas, en este caso una huella más, que no tiene posibilidades de cotejo en Chile. ¿Y por qué no tiene posibilidades de cotejo en Chile? Porque también es extranjero. En el caso de Walter, concretamente, que es uno de los imputados, el modo operandi de él siempre ha sido el siguiente. Está radicado en Venezuela, es contratado, en este caso por el Tren de Aragua, por alguna otra organización, viene a Chile, comete el secuestro o el secuestro con homicidio y retorna inmediatamente a Venezuela. Lo ha hecho en varias ocasiones. Él tenía 2 órdenes de detención vigentes incluso. Pero ellos actúan por encargo. ¿Quién encargó? Fiscal, usted decía que el Tren de Aragua no se viste así, que apuntaba más a la contrainteligencia. ¿Esto va apuntando al gobierno venezolano directamente? Yo nunca he dicho que esto es de contrainteligencia. Yo lo que he dicho es que este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela. No he dicho que es un tema político, no he dicho que él lo organizó, porque eso es parte de la investigación y en eso estamos Pero sí trabajando. decía que el Tren de Aragua no se vestía así. A ver, lo que yo les estoy diciendo es que si nosotros analizamos todas las causas, la única razón, o sea, la única línea que nos queda investigativa es la que estamos trabajando actualmente, y es que el perfil que tiene la víctima es un perfil político. Estamos hablando de una víctima que ha participado
en acciones en contra del gobierno venezolano y en segundo lugar ha estado detenido 9 meses en Venezuela, se escapó estando detenido en Venezuela. Y tiene Bueno, ahí está, es más claro echarle agua. La línea investigativa tiene que ver con el perfil político del teniente Ojeda, un delito transnacional organizado desde Venezuela, 2 de los cuales habrían venido a Chile a cometer el delito y volvieron a Venezuela. Increíble. Está hablando también Carolina Toá, la ministra del Interior. Ha sido positiva. Creemos que el caso del exteniente Ojeda no puede correr la misma suerte. Esto que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos. En primer lugar, aprendiendo a los responsables y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la justicia. Ambos países tenemos un tratado vigente de extradición desde el año 1962. Y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado, ni por Venezuela ni por Chile. Y Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la justicia en nuestro país en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra. Ministra, muy buenos días. Preguntarle desde cuándo el gobierno sabía de esta única línea que sostiene el fiscal Barros desde que este secuestro y posterior asesinato fue encargado, solicitado desde Venezuela. ¿Esto tiene que ver también con el llamado a consulta del embajador? Me refiero a si se le solicitó alguna información al embajador conjunto a este hecho que señala el fiscal Barros. Y por último, hace un mes el canciller dijo que las relaciones con Venezuela se iban a mantener normales hasta que la fiscalía tuviera una conclusión. ¿Esto va a cambiar en algo en las relaciones con Venezuela? A ver, primero respecto al conocimiento del gobierno, el gobierno ha estado en contacto permanente con la Fiscalía, permanente. Hemos sabido paso a paso las distintas diligencias que se han hecho, los resultados que han ido generando y cómo esto ha ido también haciendo que el fiscal priorice ciertas líneas investigativas respecto de otras. La solicitud de llamar informal al embajador tiene que ver ciertamente con esto, también con otras materias, pero tiene que ver con esto. Y respecto a las relaciones con Venezuela, a ver, ¿qué es lo importante aquí? Si el país se fuera por un camino de ese tipo en este momento, sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso. Entonces, en este momento lo que vamos a priorizar es que haya justicia en este caso, que se encuentren los culpables y que enfrenten la justicia. ¿Cómo los van a enfrentar? Las van a enfrentar en virtud del esfuerzo que hemos hecho investigativo y el trabajo policial, los responsables del asesinato del teniente Sánchez. Eso mismo queremos que pase en el caso del teniente Ojeda. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Luego de la seguidilla de hechos que hemos vivido como país con Venezuela, se restablecieron los vínculos diplomáticos, se trató por ahí de buscar buenas relaciones, se firmó un memorándum de entendimiento para personas de interés, algo que Venezuela no ha cumplido porque no tiene una contraparte tampoco. Han negado la existencia del Tren de Aragua con lo que ha significado para nuestro país eso. Se rieron, se mofaron del mismo caso de Ronald Ojeda, los dirigentes en Venezuela. ¿Cómo nuestro país pretende seguir confiando en un régimen que a todas luces no ha mostrado nunca la disposición para poder llevar adelante una buena relación en temas tan complejos como lo que se está viendo en nuestro país? Bueno, lo que el gobierno va a hacer es demandar que Venezuela cumpla sus responsabilidades. No lo hacemos cándidamente, lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir, esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos en su comportamiento y como país nos vamos a preocupar también de que así sea, de que estos temas se discutan en los foros internacionales, que otros países también tomen posición en esta materia y, por cierto, vamos a ocupar los instrumentos que nos permite la relación bilateral que tenemos como países. La relación diplomática que tenemos como países, hoy día mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso y el embajador va a recibir instrucciones aquí de parte del presidente respecto a medidas adicionales que se van a tomar en la relación bilateral. Pero me imagino que hay un límite, ministra, ¿no?, para el gobierno. El límite es obtener justicia en este caso.
El límite es que ese propósito debe estar siempre por delante de las decisiones que tomemos. Ministra, quería preguntarle cuán vulnerable o cuán vulnerado se ve nuestro sistema de inteligencia cuando desde el exterior se ejecutan este tipo de crímenes, considerando que es un proyecto que su administración no ha podido sacar adelante. A ver, en primer lugar, no es una novedad que Chile tiene un desafío enorme en su protección de fronteras. Lo que es una novedad es que un gobierno tome en sus manos la decisión de cambiar esta situación de desmedro en que nos hemos encontrado históricamente. Producto de eso, hoy día hay un instrumento constitucional que no existía antes del gobierno del presidente Boric, que nos permite desplegar militares en fronteras. Producto de esto, hay una línea de protección de fronteras que se traduce en inversiones de equipamiento, de tecnología, para tener mayores herramientas y controlar lo que sucede ahí. Producto de eso también hay una agenda legislativa en la cual se han aprobado ya 6 leyes que modifican la manera en que funcionan los temas migratorios en Chile para poder tener más control y más facilidad en las expulsiones. Y ciertamente que en esa línea tenemos que continuar, porque el proyecto de inteligencia que usted menciona no está paralizado en este gobierno, está paralizado desde el año 2018. Y lo que necesitamos es generar los acuerdos para poderlo sacar adelante, acuerdos en los que hemos avanzado sustantivamente. Hoy está haciéndose la redacción de una indicación que va a tramitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que es virtud de un acuerdo entre oposición y gobierno para destrabar este proyecto. Y lo que hemos vivido en este caso y en muchos otros nos ratifica lo importante que es que ese proyecto vea la luz. Y no solo ese proyecto, también el proyecto de inteligencia económica, que está en el Senado con poco avance y que hemos estado demandando que se tramite con prontitud. Porque detrás de delitos como este, en el secuestro del teniente Ojeda particularmente, el mirar cómo se ha comportado el dinero ha sido una pieza clave, por ejemplo, en descartar otras alternativas investigativas que había. Y si esa ley estuviera vigente, tendríamos herramientas mucho más poderosas, mucho más rápidas, mucho más profundas para tomar gestiones en ese sentido. Así es que es efectivamente un desafío como país el que tenemos en ese ámbito, pero es un desafío abordado plenamente y en toda la línea por parte de nuestro gobierno. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos si días. El propio presidente de la República reconoce que hay poca colaboración de Venezuela en temas migratorios, ¿en qué pie queda, por ejemplo, el convenio que firmó el subsecretario Monsalve con autoridades venezolanas? ¿Qué evaluación tiene el ministerio en particular de ese viaje que hizo a Caracas en enero? Por ejemplo, él cuando firmó este documento en esa reunión nos habló de la existencia del Tren de Aragua. Y también, ministra, si a raíz de estos nuevos antecedentes que conocimos del caso Ojeda, amerita a su juicio convocar al COSENA, como han pedido algunas fuerzas parlamentarias. Sí, bueno, respecto de eso, siempre se están evaluando distintas alternativas, el presidente tendrá que hacer evaluaciones en esa materia. Lo que podemos decir sí es que ayer en el Gabinete Pro Seguridad, y más bien respecto a la pregunta anterior, se analizaron varias medidas que tienen por objeto reforzar la capacidad que tenemos hoy día de control fronterizo, y se va a ir informando en la medida que se implementen, porque en línea vamos a ir en esa dirección de enfatizar el control fronterizo. En relación al convenio policial firmado durante los meses del verano, ese instrumento hoy día nos da una herramienta más para poder exigir colaboración, y ciertamente lo vamos a ocupar en esa dirección. Y en relación a si se habló del Tren de Aragua, a ver, las declaraciones recientes que tuvo el canciller de Venezuela son una sorpresa, porque el gobierno venezolano ha reconocido la existencia del Tren de Aragua en innumerables oportunidades, ha tenido hasta estrategias para combatir el Tren de Aragua. Así que lo más mínimo ha figurado arriba de la mesa en la negativa a su existencia. Por eso fueron tan sorprendentes